por la situación que vive el mundo entero. Y este webinar ha estado organizado por FUSADES, por ASADETICS y también por Next Services. La verdad es que cuando nos pusimos a pensar de cuál podría ser un tema que podría a la vez ser una oportunidad para el país, decidimos pues hablar del tema de la digitalización. Una de las cosas que a los seres humanos más nos inquieta es tener falta de certeza, tener esa falta de certidumbre. Y por eso es que ahora hemos considerado que el tema de la digitalización es una gran herramienta que podría traer certeza en un momento que no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia. Y para ello, pues, me da mucha alegría poder presentarles a nuestros 3 expertos nacionales, que de hecho creo que son bastante reconocidos a nivel nacional, y me permitiría entonces comentarles quiénes son. Tenemos la dicha de contar con la doctora Yesenia Granillo. Pues la doctora Yesenia Granillo es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado y obtuvo una maestría y estudios especializados y de doctorado en Derecho Privado por la Universidad Autónoma de Barcelona. También la doctora cuenta con amplios estudios en el derecho de las nuevas tecnologías y docencia universitaria. La doctora también actualmente es docente e investigadora de Derecho Privado en la ESEN y en la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura. Así que realmente, doctora, un placer que esté con nosotros. También tenemos a la licenciada Iris Palma. Ella es economista empresarial. Iris es cofundadora de la empresa Next Services, una compañía que ofrece servicios de aceleración de transformación digital para el sector privado y también para el sector público. Antes de fundar su compañía, Iris trabajó en la investigación, también en el diseño e implementación de estrategias de gobierno electrónico e innovación empresarial basadas en la tecnología para entidades como la OEA y otros organismos internacionales. Así que qué dicha que pues hoy va a poder compartir ese conocimiento con nosotros, y actualmente ella es coordinadora país ante la Red Latinoamericana de Transformación Digital. Así que bienvenida, Iris. Y también me es grato presentar al magistrado Aldo Cader, quien es abogado y notario. Él es magistrado actualmente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y es profesor titular de Derecho Procesal y Derecho Procesal Civil en la ESEN. Ex letrado y ex secretario de la Sala de lo Constitucional, y también él fue intendente legal de la Superintendencia de Competencia y también estuvo como capacitador en el Consejo Nacional de la Judicatura. Fue miembro de la comisión redactora del Código Procesal, Civil y Mercantil. Podrán ver ustedes que, por decirlo de alguna manera, tenemos un lujo de panel. Así que para entrar ya en materia, pues decir que para nosotros como FUSADES es fundamental el tema de la digitalización por varias razones, pero una de ellas es porque ayuda a estrechar esa relación entre Estado y ciudadanos. También viene a inyectar ese componente de transparencia que es tan fundamental hoy, que a nivel mundial, y el país no se escapa de esa realidad, los gobiernos están recibiendo muchos fondos para poder combatir esta pandemia. Y por ello es fundamental que la transparencia pueda ser un eje central, y la digitalización definitivamente puede ayudar a ello. Y también, pues, obviamente, el tema de la digitalización es una oportunidad para poder ir reactivando todo el sector empresarial. En ese sentido, pues empezaremos con la doctora Yesenia Granillo. Y doctora, hacerle un par de preguntitas que nos encantaría que usted nos comente en este conversatorio. Pues muchos expertos dicen que El Salvador ya cuenta con marcos legales. Tenemos la ley de firma electrónica, tenemos la ley de procedimientos administrativos que tanto tiempo estuvimos impulsando como país, y ya da de cierta manera una base para tener gobierno electrónico. Y entonces la pregunta es, si a finales del año pasado también se lanza la Agenda Digital 2020-2030, ¿qué tan preparados estábamos como país para poder decir si tenemos un gobierno electrónico, o cómo estábamos preparados para que el Estado pudiera dar sus servicios de manera remota? Asimismo, preguntarle, doctora, que
Si usted ha conocido de experiencias internacionales, ¿qué pudiera comentarnos de lecciones que pudiéramos estar utilizando como país durante la crisis, pero también post-crisis? Porque sabemos de que esto puede durar meses, puede durar tal vez más de un año, y por ello es que es importante que nos preparemos desde ya. Así que la dejo, doctora, y agradezco pues que nos comente sobre estas preguntas. Muchas gracias, Marjorie. Antes que todo, pues primero agradecer la invitación que se nos ha hecho como ANSADETICS para participar en este webinar, la digitalización y el COVID-19, tanto a FUSADES como a Next Service, que han organizado esta actividad muy interesante, por cierto, y pues muy actual. Un saludo a todos los que nos escuchan desde sus hogares, desde sus oficinas, pues nos toca que vivir un tiempo anormal, llamémoslo así. Anormal porque esto nunca había ocurrido, al menos incluso nuestros padres y nuestros abuelos nos dicen que ellos jamás habían visto algo así. Y ahora imagínense, nos ha tenido que impactar a nuestra generación. Bien, la pregunta que se nos hace es que si estaba preparado el país, que si ya nosotros teníamos todo lo necesario para entrar en una digitalización. Idealmente, eso hubiera sido el mejor escenario para nuestro país. Que no hubiera habido un choque frontal, que no hubiéramos sufrido pasar de la parte física a la parte digital, pero obviamente no ha sido nuestra realidad. Hemos sufrido precisamente desde el primer día. Todos hemos observado que dentro de las primeras acciones que el gobierno tomó a bien realizar fue suspender los procedimientos administrativos y los procedimientos judiciales. ¿Por qué razón se hizo esto? Pues sencillamente porque no podían ponerse los procesos administrativos y judiciales directamente en línea. Eso evidenciaba desde el principio que nosotros estamos afrontando un problema, es un problema serio. ¿Tenemos el marco legal necesario? Yo siempre he dicho que sí. A estas alturas ya El Salvador cuenta con al menos lo indispensable para poder hacer funcionar la parte del gobierno electrónico. Todos los países cuentan con la ley de firma electrónica y nosotros tenemos ya ley de firma electrónica desde hace algunos años. La cuestión sería por qué nosotros no pudimos responder como lo hicieron los demás países. Y la respuesta es porque precisamente no basta tener leyes y no basta tener reglamentos, sino que es indispensable que nosotros tengamos estrategias para haber traído aquellas leyes y aquellos reglamentos a la práctica. Por ejemplo, nosotros podemos observar que se ha llevado a cabo un análisis de parte del CEJA. Acá nosotros podemos ver la portada, voy a tratar de ponerla por acá, que es acerca del estado de justicia en América Latina bajo el COVID-19, medidas generales adoptadas y el uso de las TICs en procesos judiciales. Particularmente, este informe del CEJA pregunta si ha sido posible hacer esa transición, al menos en los ámbitos judiciales, para pasar de la parte física a las audiencias virtuales. Y como ustedes verán, esto es algo que nosotros podemos encontrar en el medio. Nuestro país es el que más representa atraso. Deberíamos de estar a un nivel deseable como el de Costa Rica, por ejemplo, que ha podido hacerlo inmediatamente, pero claro, la diferencia son años que nos llevan de ventaja de hacer suyas las tecnologías al servicio de estos procesos. Y no podemos en estos momentos nosotros pensar que vamos a hacerlo de tal manera. Otro de los ejemplos que quiero mostrar acá es acerca del protocolo que Costa Rica ha emitido para la celebración de audiencias orales por medios tecnológicos en materia civil. Es decir, este protocolo ha sido de reciente creación y ha aparecido precisamente ahorita con la pandemia, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque ha debido cerrarse. La mayoría de las jurisdicciones en Costa Rica todavía funcionan. Algunas de las jurisdicciones
las necesarias, pero las otras están promoviendo que se trasladen a medios electrónicos. Tenemos que racionalizar una cuestión, y es que vamos a ajustarnos a una nueva normalidad. Ya no podemos pensar que vamos a volver a como estábamos antes. Es decir, los espacios para las audiencias que nosotros teníamos normalmente son espacios pequeños, que en muchos de los casos no van a cumplir con las reglas de distanciamiento social, algunos de ellos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Tenemos que ir pensando de manera forzada, dar el salto hacia los procesos electrónicos. Esto es tanto en materia judicial como lo es en materia administrativa. Es terrible porque nosotros deberíamos de haber estado preparados para esto, al menos en una parte básica, y no tener que llegar a una suspensión total de todos los procesos. Entonces nos encontramos nosotros en una situación en la cual no hay normalidad, muy cercana respecto de los servicios que se prestan. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer en este panorama para poder avanzar? La cuestión es que para el caso la ley de firma electrónica requiere de su implementación. Debió haberse implementado la firma electrónica, y esta es la llave que nos permite a nosotros poder hacer todos los procesos electrónicos, porque como nos lo dice nuestra legislación, la firma electrónica certificada pues goza de total veracidad y no puede ser cuestionada en cuanto a efectos probatorios. Pero yo creo que al nivel que nosotros estamos en este momento de la pandemia y la necesidad urgente que se nos presenta, también no es descartable que nosotros podamos utilizar firmas electrónicas simples. La firma electrónica simple puede darnos a nosotros cierta certeza. Y, por ejemplo, cito el caso del sistema de notificaciones electrónicas que utiliza la Corte Suprema de Justicia. Se encuentra basada en un sistema de firma electrónica simple con ciertas validaciones, por ejemplo, con la validación a través de correos electrónicos de documentos de identidad. Esto es lo mismo que ha ocurrido en otros países. Para el caso de Costa Rica, el artículo 4 del protocolo que les he mostrado y que tiene su pantalla, pues nos dice que pueden haber validaciones a través de mensajes a números telefónicos celulares, o pueden haber validaciones a través de correos electrónicos. Esas son cuestiones que nosotros podemos adoptar para poder introducir de manera inmediata los procesos electrónicos. Es decir, El Salvador necesita dar ese salto que por muchos años nosotros no hemos querido o no hemos podido dar. La verdad que es necesario que ahora lo hagamos, pero hacerlo implica hacerlo de una manera adecuada, de una manera correcta, porque si no estaríamos corriendo riesgos. Comentaba con ciertas personas antes, por favor no pensemos que digitalizar significa, pues vamos a pasar por el escáner todos un expediente y pues ya está digitalizado. No es ni por cerca eso. Tenemos que cumplir nosotros medidas de seguridad, respaldos. La misma ley de firma electrónica nos habla que un expediente electrónico solamente va a poder tener valor jurídico si ha sido tratado y a la luz de los proveedores de servicios de almacenamiento, que nosotros no tenemos todavía estos proveedores. Entonces no podemos pensar que simplemente pasarlo por el escáner es digitalizar. Debemos, por favor, tener cierto respeto a las normativas respecto de la protección de datos personales. Aun cuando El Salvador no cuenta con una ley general de protección de datos personales, sí existen ya diferentes normativas alrededor que nos obligan a ser respetuosos de esto. Y lo digo porque esta información no puede empezar a circular por internet de manera arbitraria. Ahora, también, ¿qué podemos aprender nosotros de toda esta situación? Lo que tenemos que aprender es que tenemos que quitarnos el miedo al cambio tecnológico. Tenemos que dar ese salto de calidad, ese salto de fe. Y para hacer esto es completamente necesario todo un entramaje, como se ha analizado antes. Tenemos que atender educación, tenemos que capacitar
Ustedes habrán observado cómo de pronto los colegios y los institutos públicos cerraron sus puertas y han tenido que pasar a procesos bien a través de aulas virtuales o a través de otros sistemas, y mucha gente se ha quedado en el limbo porque no ha sabido cómo hacerlo. Esto no es culpa necesariamente de ellos. Lo que pasa es que no se ha recibido la capacitación adecuada. Es necesario que empecemos a dar estos primeros pasos en capacitar, en reducir la brecha digital, para que luego pensemos también en las estrategias adecuadas para implementar estos procesos. Pero esto no nos puede llevar demasiado tiempo. Ya el tiempo que debíamos haber tenido para realizar esto pasó. Ahora debemos atender de manera urgente las necesidades de nuestro país. Las necesidades de nuestro país es cómo vamos a incorporarnos a esta nueva normalidad. Porque por favor no pensemos que una vez acabada la cuarentena obligatoria vamos a salir a la calle y vamos a retomar las cosas como estaban antes. No va a ser así. Entonces las cosas habrán cambiado, no vamos a poder hacer aquellas largas colas que se hacían en algunas instituciones públicas para solicitar un servicio, porque hay que guardar siempre el distanciamiento social, y todo esto nos va a conllevar a obligadamente incursionar en los procesos electrónicos. Hay que tomar un rol activo desde cada punto de vista, desde nuestro lugar. Cada uno tenemos que dar ese salto de fe. ¿Cómo? Capacitándonos, estudiando, proponiendo estrategias, siendo proactivos, venciendo el miedo. Y aquí me dirijo también a todas aquellas personas que por cuestión de edad, de clase social, falta de acceso, impedimentos tecnológicos, pues nos vemos en la idea de decir, bueno, esto no es lo mío, prefiero mejor lo tradicional. Ya no hay opción para eso. Tenemos que continuar y tenemos que hacerlo por nuestro país, porque vamos hacia una etapa en donde va a ser completamente necesario conocer de los medios electrónicos y ser mucho más proactivos con base en las leyes. Me quedaría hasta acá en esta primera intervención y a sus órdenes por si existen algunas preguntas al final. Muchísimas gracias, doctora. Realmente ha sido escucharla un oasis al ver que sí hay soluciones. Yo creo que uno de los problemas que a veces afrontamos es que nos concentramos en los problemas que estamos viviendo, pero hay soluciones. Gracias por contarnos el caso de Costa Rica. Creo que es un buen ejemplo. Y bueno, tenemos más adelante el magistrado Caer, que pues nos va a poder contar también sobre la experiencia. Doctora, antes de darle la palabra a Iris, solo quisiera ver si usted nos pudiera dar un par de ideas con respecto al tema de cómo la digitalización puede ser una herramienta fundamental para poder, como ciudadanos, tener una auditoría con respecto al manejo de los fondos que se están dando pues al gobierno, y de esa manera sabemos que hay otros países que ya lo están haciendo. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros como país? Sí, es interesante, Marjorie, la pregunta, y completamente necesaria por lo siguiente: el tema de utilizar las tecnologías de la información no ha sido algo que únicamente ocurre para ciertas áreas, ¿verdad? Aquí nosotros estamos hablando de los procedimientos administrativos, pero una de las áreas que más ha usado los medios tecnológicos han sido las compras públicas. Los países en general, en toda Latinoamérica, y existen diversas experiencias en este punto. Tenemos el caso de Chile, tenemos el caso de Colombia. Han colocado a través de sus plataformas electrónicas todos los procesos de compra de principio a fin, todas las resoluciones, las adjudicaciones, los recursos, todo se coloca en línea de principio a fin. Eso ha permitido que los ciudadanos, todas las personas involucradas o no dentro de estos procesos, sirvan de contralores a esos procesos de compras públicas. Entonces ya se dice que dentro de los análisis de combate a la corrupción, que hacer uso de las tecnologías de la información es una de las modalidades de poder reducir, ¿verdad?,
riesgo que se tiene para la corrupción. Idealmente nosotros deberíamos también tener esto. Desde nuestras casas nosotros podemos ver las noticias todos los días y saber que se compran suministros y saber que se contratan servicios, pero ¿cómo sabemos nosotros que se ha llevado a cabo con el proceso legal adecuado? ¿Cómo sabemos que no existe ningún riesgo de corrupción? Lo ideal sería que nosotros pudiéramos desde nuestras casas entrar y observar y leer las resoluciones y ver en qué momento se compraron. Esto hace que todos los ciudadanos pues presionemos para que esto se haga de la manera adecuada. Esto sería también ideal. Quiero comentar también que en el seno de la Asamblea Legislativa se había presentado una propuesta de reforma a la LACAP en la cual se introducían ya los medios electrónicos, pero esto fue observado porque se dejaba como el control total a través de la UNAC. Esa era una cuestión que tenía que mejorarse o debía haberse presentado de otra manera para que cada una de las instituciones pudiera acceder a este sistema de compras públicas, pero en el fondo la idea era correcta, porque la idea era que todos los procesos de compra de principio a fin pudiéramos observarlos todos los ciudadanos. Si esto estuviera en vigencia en nuestro país, ahora nosotros tendríamos la tranquilidad de poder saber a dónde va este dinero que nosotros hemos autorizado para atender la emergencia del COVID-19. Eso es lo que nos está faltando y esa es la sugerencia quizás que yo diría, tenemos que hacerlo y hacerlo ya, como todo, hagámoslo rápido, pero hagámoslo bien y porque tenemos también experiencias de éxito en los demás países. Tal vez la ventaja de llegar tarde a introducirse al tema de las nuevas tecnologías es precisamente aprender de estas experiencias que los otros países han atravesado. Muchísimas gracias, doctora. Creo que aquí usted ha traído un tema fundamental y bueno, creo que esto nos da para otro conversatorio. Le invitamos desde ya porque realmente este es un tema que a todos los salvadoreños nos interesa, que los fondos estén disponibles, que se manejen bien y obviamente esto es importante siempre, pero más cuando se trata de una crisis humanitaria, de una crisis de salud, que si ese dinero no se destina bien, estamos poniendo en riesgo la vida de muchísimas personas. Y bueno, entonces ahora pasamos con nuestra segunda panelista, que es Iris. Y ahora, Iris, vamos a cambiar un poco el tema y nos vamos a ir a la parte empresarial. Usted, al igual que otros empresarios salvadoreños, se vieron con el reto de un día a otro de ya no poder hacer negocios de manera presencial y tampoco tener esa relación con el Estado, ¿verdad? Debido pues al confinamiento en el cual estamos debido a la cuarentena domiciliar. La pregunta que quisiera, y que usted nos pueda contar un poco, es sobre, ¿encontró alguna facilidad con los marcos legales que tenemos o encontró más bien retos? Y con esos retos, ¿cómo están haciendo usted y otros empresarios que seguramente están en la misma situación? Y luego, aprovechando su expertise, ¿verdad?, en temas de prestación de servicios digitales, quisiéramos preguntarle su opinión sobre cómo se hubiera favorecido El Salvador si hubiésemos contado con una identidad digital, que es un proyecto que se ha venido escuchando y en otros países como Estonia y otros pues ya se tiene, pero cómo le hubiera podido ayudar al empresario, al salvadoreño, ¿verdad?, que hace sus trámites en el día en este periodo de cuarentena domiciliar. Y pues obviamente, como decíamos al inicio, nosotros queremos no solo resaltar los retos, sino que también resaltar las oportunidades. Entonces, pedirle que si podría, entonces también contarnos un poco sobre qué lecciones se pueden aprender desde el ángulo empresarial y además prepararnos para ese futuro que viene. Ya la doctora nos decía, eso no sabemos cuánto tiempo, ¿verdad?, también va a durar y es momento de que como país prepararnos, pero no solo a nivel legal, sino que también a nivel empresarial, pues que son un motor para la economía salvadoreña. Gracias, Marjorie. Creo que también somos héroes, ¿no? Pues mire, sí, ha sido complicado y de cierta forma creo que existe un pensamiento de que las empresas de tecnología estábamos mucho más preparadas en materia de poder irnos a cuarentena y llevarnos todas las operaciones
y en parte tal vez sí nos fue más fácil el aspecto de incorporar tecnologías para nuestros equipos de trabajo, para poder diseñar actividades. Sin embargo, la gestión de trámites, la gestión de contratos, la gestión de cobros, de pagos, etcétera, sí ha sido compleja. Nosotros realmente nos preparamos comprando una resma de papel bond, porque supimos que íbamos a tener que rogar a Dios que la tinta de la impresora no se nos acabara, porque hemos tenido que imprimir X cantidad de cosas porque no se pueden hacer trámites totalmente en línea. Tuvimos casos tan triviales como tener que confiarle a un motorista de Uber, porque por las restricciones no podíamos salir nosotros, por ejemplo, ir hasta centro de gobierno, hacer algún trámite, irónicamente con una institución de gobierno. Teníamos que confiarle no solo nuestros sellos, nuestras facturas para que nos fueran a sacar quedas o para que nos fueran a traer documentación, sino también los cheques, porque no pueden hacernos pagos en línea. Bueno, de una institución tuvieron que venir a mi casa para que firmara los contratos, porque a la falta de firma electrónica no podían ejecutar un contrato y por lo tanto las empresas no cobramos y por lo tanto tampoco, pero seguimos dando el servicio, ¿no? Entonces sí ha sido complejo realmente la falta de servicios públicos y ha sido complejo, de servicios públicos digitalizados, perdón, y ha sido complejo también que a pesar de los muchos avances que hemos tenido en el país en materia de, perdón, de tecnología, pues yo les quería enseñar algo que creo que es muy pequeño, que lo vayan a ver, pero nosotros hemos copiado, por ejemplo, todos los hechos en materia de desarrollo digital desde el 96 y hay cosas muy buenas, tenemos buenos marcos de ley, ya lo comentaba la doctora Aranillo y todo lo demás, pero todavía nos falta como la operativización de todo esto. Definitivamente, poco vamos a hacer sin la implementación de firma electrónica, que es la base de la identidad digital y es la base además de los trámites públicos. Les quiero mostrar, por ejemplo, este es un informe del BID, el fin del trámite, donde realmente, si se dan cuenta, El Salvador, no tenemos tan claro cuántos trámites hay totalmente digitalizados. Y cuando me refiero a digitalizados, no es solo que yo puedo ver en un PDF el trámite en sí, o sea, vaya a la ventanilla tal o traiga tal cosa, sino que yo pueda hacer todo ese proceso desde solicitar, por ejemplo, ahorita a nosotros nos sucedió, y me imagino que a muchas empresas también, las actualizaciones y los pagos de las tasas municipales en la alcaldía, donde gracias a Dios nuestros contadores tuvieron a bien arriesgarse, salir y hacer los trámites porque si no nos caen multas, ¿no? Porque todo es presencial. Entonces, no tenemos esa cultura de trámites totalmente en línea. Podemos tener muy buenas guías de trámites donde nos digan cuáles son los requisitos, pero realmente creo que la pandemia y antes de la pandemia también la competitividad del país y el grado de digitalización que nos llevan de ventaja Costa Rica, Guatemala, etcétera, ya nos obligaba realmente a empezar a tramitar, a hacer trámites en línea. Creo que los empresarios en general sufrimos esto porque muchos de los procesos todavía siguen siendo en papel, con gobierno o presenciales. La falta de firma electrónica certificada, tal como lo mandata la ley que se aprobó en el 2015, no nos permite al mismo tiempo hacer identidad digital, que era una de sus preguntas claves, y es porque para nosotros la identidad digital, y no para nosotros, sino que esto es un concepto pues, reconocido a nivel internacional, no nos inventamos la rueda, nos tiene que no solo identificar, sino autenticar. Es decir, si yo, el gobierno o mi potencial cliente con quien firmo un contrato, etcétera, no puede no solo identificarme, sino autenticarme que soy yo, realmente estamos siempre con una falacia en materia de desarrollo digital. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención, que hablaba la doctora Granillo, y yo coincido totalmente, es que no es cuestión de poner tecnología en todo, la tecnología es el habilitante nada más, es cuestión de hacerlo bien y de priorizar. En tiempos de pandemia creo que lo que descubrimos es que realmente si hubiéramos tenido, y este es el famoso si hubiéramos tenido, que no nos gusta decirlo, realmente es feo decirlo, pero si hubiéramos tenido firma electrónica implementada, portales de gobierno electrónico,
mecanismos seguros de interoperabilidad, que es el sentido de la identidad digital, etcétera. Yo creo que muchas cosas se hubieran resuelto de una forma mucho más sencilla realmente, porque no son procesos que se implementan de hoy para mañana. O sea, no voy a implementar una unidad raíz de firma electrónica en un día. Eso es imposible. Tampoco deberíamos habernos tratado 6 años, como ya vamos ahorita. Sin embargo, por A o B motivo, seguimos en este proceso de todavía estar viendo qué hacemos cuando realmente ya las experiencias regionales no lo están haciendo. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho contacto con empresas en Sudamérica, obviamente por el marco de la por el marco de la red de transformación digital a la que somos coordinadores país. Y era sorprendente que, por ejemplo, en Panamá, uno de los logros del gobierno en el marco de la atención a la crisis es la automatización de trámites públicos. Es decir, lo ven como una meta a cumplir en esto porque mandamos a la gente a la casa, pero si los trámites no están automatizados, seguimos en línea. Entonces, ¿en qué nos hubiera servido Identidad Digital? Que viene su consulta. Y nosotros, esto es parte de un ejercicio que hicimos sobre a ciertos habilitantes para desarrollo digital. Esto no es una hoja de ruta ni es una agenda digital, al contrario, esto es un efecto causa de cómo ciertas cosas son habilitantes. Si nosotros no contamos con firma electrónica o una plataforma de interoperabilidad donde el gobierno no solo yo le puedo decir que yo soy yo, sino que el gobierno puede autenticar que yo soy yo, es decir, lo que dice la ley de procedimiento administrativo, cero papel, cero presentaciones de documentos, etcétera. Esto habilita muchas cosas. ¿Y qué hubiera sucedido? Hubiéramos tenido trámites públicos automatizados, hubiéramos tenido quizás hasta mayor tributación o al menos más control sobre la tributación. Y aquí es de aplaudir también un esfuerzo que ya se está haciendo en materia de factura electrónica, que empezó el piloto este año, cuando no sabíamos que la pandemia iba a venir y entonces nos iba a afectar de una forma un poco más significativa. Hubiese sido más fácil incluso la misma distribución de la ayuda del gobierno hacia materia de identidad digital, hubiese sido incluso más fácil para nosotros como empresa. Por ejemplo, muchas de las medidas económicas me implican registrarme, entonces me tengo que registrar con el Bandesal, con el mapa hipotecario, qué sé yo, con Ministerio de Economía para recibir formación, etcétera. Entonces, al final genera que yo tengo muchas formas de comunicarme con el gobierno, pero el gobierno no sabe dónde estoy y cómo y cuáles son los servicios que realmente me está dando de una forma efectiva. Por el otro lado, también hubiera sido importante también tener una identidad digital porque nos hubiera permitido mantener ciertos negocios, o sea, implementar contratos en línea, implementar, bueno, en el sistema judicial, por ejemplo, etcétera, hubiese sido detonador. Nosotros vemos a la identidad digital no como un esfuerzo aislado o solitario dentro de la agenda digital de cualquier país acá y en la China, sino más bien lo vemos también como un factor determinante a la hora de establecer las herramientas y las políticas de gobierno electrónico y lo vemos como determinante como un desarrollo digital. En América Latina, muy pocos países no cuentan con herramientas y normativas implementadas alrededor de ello. Especialmente debemos verlo en el país cuando estamos frente a una serie de políticas y de leyes que existen ahorita en la Asamblea Legislativa, donde no va a ser posible optimizar el tema de datos personales, ciberseguridad, gobierno electrónico, etcétera, sin tener realmente una identidad digital establecida. Además, debemos considerar, y la pandemia nos lo enseñó, que el concepto de desmaterializar con documentos es ahora mucho más importante que nunca. Y es porque esta eliminación de documentos, tal como lo establece la LPA, por ejemplo, debe tener garantías jurídicas y de procedimientos, que bueno, ustedes que son abogados sabrán mejor que yo al respecto, pero también de aspectos técnicos. Me parece que cómo nos hubiera cambiado la vida la pandemia teniendo identidad digital, nos hubiera cambiado de una forma radical. Y quizás me atrevo a decir que eso es lo que hace que ciertos países como Uruguay, por ejemplo, que está lanzando su expediente médico totalmente digitalizado al 100% de ciudadanos,
genere muchos más beneficios o muchas más oportunidades de salir a flote cuando la tecnología es un habilitante para poder pasar y quizás ni siquiera pasar, tan solo para poder trascender el entorno en el que estamos. Así que nosotros lo vemos como un habilitante, la parte de identidad digital e interoperabilidad, como le digo, hubiese sido las cosas mucho más sencillas desde el aspecto social, del aspecto cultural, pero especialmente el aspecto económico. Creo que hubiera sido esencial, además de generar muchos más modelos de negocio que si antes ya lo hacía, ahora después de la pandemia va a ser mucho mejor. Muchísimas gracias, Iris. Creo que ha traído temas sumamente importantes a esta conversación, pero aprovechando que tenemos un par de minutitos, quisiera hacerle dos preguntas. Y bueno, usted decía, ustedes los abogados, pero hay cosas que los abogados andamos buscando respuestas. Usted nos puede ayudar tal vez acá. Y es básicamente una de las cosas que se oye como un reto en el país, es el tema del ancho de banda. Sabemos de que si queremos migrar hacia un nuevo esquema donde la digitalización va a ser parte del nuevo normal que nos hablaba la doctora Granillos, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer como país? Entonces, para ampliar ese ancho de banda, tenemos que movernos de 4G a 5G, ¿qué retos vamos a tener? ¿Qué pasos se tienen que dar? ¿Qué políticas se necesitan a nivel de gobierno? Y tal vez solo nos pudiera también rescatar un poquito la idea que mencionó al final del tema de la interoperabilidad. Creo que ese es un término que lo escuchamos, pero como ciudadanos, ¿cómo nos puede explicar usted cómo nos ayudaría y nos facilitaría esa relación que tenemos de ciudadanía, ¿verdad?, con el gobierno? Bueno, Marjorie, en tema de banda ancha, definitivamente hay un estudio muy conocido del Banco Mundial que habla del impacto que tiene la banda cuando los países incrementan el acceso a banda ancha y ahora a banda móvil también, siempre hay un impacto correlacional hacia crecimiento económico. Y eso es de rigor. Y no es solo porque en el país tenemos que estar conectados, sino porque la demanda internacional ya me exige eso. Y ahora, bueno, con la pandemia, imagínense, todo el mundo, los negocios, desde el más chiquito al más grande, lo que hicieron fue utilizar herramientas de tecnología desde WhatsApp, desde Instagram, redes sociales, hasta mecanismos mucho más sofisticados. Entonces, sí es un habilitante clave. En El Salvador hemos tenido, como les comentaba, muchos hitos alrededor de tecnología. De hecho, hemos pasado por al menos 3, 4 documentos de agenda digital o iniciativas de agenda digital, o nombres relacionados, pero que han sido, que todos han tocado el tema de banda ancha como un pilar relevante. Sin embargo, no teníamos un plan nacional de banda ancha, como en otros países donde existe una programación de cómo vamos a ir ampliando esta banda ancha. Países como en República Dominicana, por ejemplo, incluso se crearon fondos universales de telecomunicaciones para incentivar la inversión en banda ancha en áreas geográficas del país donde no es rentable para las empresas o no es estratégico para las empresas de telecomunicaciones ampliar banda ancha. Y así en muchos ejemplos en otros países. Entonces, a la fecha yo no conozco que exista un plan tal cual, probablemente sí exista y no sea público, pero definitivamente hacer los saltos entre plan de 4G, 5G son muy valiosos, pero siempre siguen dados a aquellos que ya tenemos acceso a Internet. Y acá el tema está en masificar el acceso, en masificar la calidad del acceso y la asequibilidad, es decir, que yo pueda pagar ese acceso, y por el otro lado, en ampliar también las condiciones que nos permitan también utilizar bien ese acceso. Yo creo que si no tenemos sobre la mesa de la agenda pública y la agenda económica el acceso a banda ancha, sobre todo ahorita con la pandemia, y lo estamos viendo de una forma superficial, hacia que como uno de los mitos de la transformación digital, ¿no?, que me va a llegar por obra y gracia del Espíritu Santo, creo que definitivamente vamos a estar en mucha más desventaja frente a la competencia internacional en función de lo que estamos.
Así que sí, importantísimo. Y en función de interoperabilidad, es un nombre algo complejo, esto se llama interoperabilidad así, a secas. Y la interoperabilidad es una habilidad que tienen los sistemas y los procesos de negocio para intercambiar datos. Y no es solo una conexión, no es solo que me conecto a una institución, eso es conexión, sino es al hecho de poder compartir información. Y para definirlo de una forma concreta, hay modelos muy interesantes como Estonia, por ejemplo, sin embargo no es el único y requieren unas condiciones mucho más amplias. ¿Por qué esto es importante? Porque la interoperabilidad permite que los procesos, las personas, las instituciones, los sistemas no solo se conecten, hablen, interoperen, es decir, si yo me registro, por ejemplo, ante una institución pública como el representante legal de mi empresa, yo no tengo que andar en todas las instituciones que voy a hacer trámites diciéndole yo soy Iris Palma, representante legal de mi empresa, sino que existe un mecanismo de interoperabilidad que utilice la identidad digital como una forma de generar esa confianza y ese mecanismo que genere una prestación de servicios mucho más efectivos. Y al generar servicios en línea, se masificaría no solo el uso de identidad digital, sino también una plataforma robusta en la cual no solo se generan datos más fiables, sino también se optimizan los procesos y los sistemas que tienen las instituciones públicas. ¿Por qué es importante? Porque la plataforma de la interoperabilidad es la piedra que soporta la firma, mejor dicho, la firma electrónica junto con la interoperabilidad e identidad digital es lo que da sentido al gobierno electrónico y en muchos aspectos, como ya nos lo han demostrado varios países europeos, Corea del Sur, por ejemplo, Chile, México, también son la base para el desarrollo digital y que genera no solo crecimientos económicos, sino impactos también radicales en la cuestión de control, transparencia y ampliación de los servicios públicos de los gobiernos. Finalmente, solo quiero mostrarle, nosotros siempre definimos que hay 5 imperdonables básicos para desarrollo digital, que no me voy a detener, más bien los quiero invitar a todos a que si quieren conocer un poco más, pues hay algunas lecturas recomendadas, hay un maravilloso serie de investigación que hicimos con Marjorie en el marco de FUSAL, que los invito a descargarlo en la página donde hablamos precisamente sobre todas estas herramientas, agendas, leyes, para desarrollo digital y últimamente hemos estado también publicando algunos aspectos relacionados a tecnología. Así que les voy a dejar algunos enlaces de interés para aquellos que quieran también conversar más y conocer más sobre cómo el desarrollo digital también puede impactar en aspectos económicos. Excelente, muchísimas gracias, Iris. La verdad es que son temas fundamentales y bueno, ahora ya saliéndonos un poco del ámbito empresarial y entrando en el ámbito judicial, pues decíamos que tenemos la dicha de contar con el magistrado Aldo Cader este día y hay muchísimas preguntas, magistrado, y sabemos que este día, pues el que usted esté aquí con nosotros es bien importante porque como ciudadanos nosotros necesitamos saber con transparencia qué es lo que se está haciendo en el marco de esta pandemia. Sabemos que el sistema judicial es fundamental para resguardar, para proteger los derechos fundamentales y por eso es que es un tema que en este conversatorio tiene una fuerza bien importante. En este sentido, queríamos comentar, ya lo decíamos al inicio, que cuando empieza todo eso a nivel mundial, y obviamente El Salvador no se escapó de esa realidad, se emiten una serie de decretos, en el caso nuestro, el primer decreto que luego fue prorrogado, ¿verdad? Fue el decreto 593 y se suspendían aquellos trámites, aquellos plazos procesales en procedimientos administrativos, pero también en los procesos judiciales. Y esto pues de alguna manera causó aquella incertidumbre, ¿verdad? De qué es lo que iba a pasar con los procesos que estaban vigentes y que estaban en marcha. En ese sentido, pues le queremos preguntar, magistrado, ¿qué hizo falta en el órgano judicial para que pudiera seguir operando en el marco de esta pandemia? Y luego, ¿cuál ha sido su experiencia en la Sala de lo Constitucional aplicando también tecnología? Sabemos que ustedes han facilitado por medio del uso de tecnologías el acceso a la justicia, al recibir, por ejemplo, demandas de habeas corpus por correo electrónico. Si nos puede contar un poco de esa experiencia.
Y luego creo que una de las cosas con las que nos encantaría que usted pueda cerrar su intervención es qué se está haciendo pensando para atender no solo la crisis, sino que también el momento post-crisis. Ya la doctora nos decía, la nueva normalidad va a llevar un distanciamiento, por ejemplo, en las audiencias. Entonces, ¿qué plan tienen? ¿Tienen algún plan de reapertura del sistema judicial? Y si tienen fechas, por lo menos tentativas, que nos pudiera comentar a todos pues, los salvadoreños que estamos aquí queriendo escucharlo en esta mañana. Gracias, muy amables por la invitación. Buenos días a todos los que están presentes de manera virtual. Para mí es un verdadero agrado poder estar en estos minutos con ustedes. Agradezco a todas las instituciones involucradas en la organización de este importante evento, a colegas que han participado previamente. También agradezco a la Sala de lo Constitucional que me ha permitido estos minutos estar acá, porque estamos precisamente hoy en día en sesión deliberativa presencial, pero creo yo que también es importante, y de mis colegas magistrados también así lo creen, poder participar en estos foros académicos. Sí, en efecto, yo quisiera referirme a muchos datos importantes y las disculpas si voy muy rápido, pero para aprovechar el tiempo. Partir un poco de algunos datos de lo que actualmente la Corte Suprema de Justicia tiene, comentar un poco qué es lo que ha hecho falta y luego finalizar también con el trabajo de la sala. En la pantalla tenemos precisamente algunos esfuerzos que actualmente la Corte Suprema de Justicia ya contaba. Por ejemplo, el Centro de Documentación Judicial, la página web, donde hay, como ustedes bien saben, jurisprudencia, donde hay libros de doctrina, donde se encuentran leyes, tratados internacionales. Eso ya se cuenta y se está tratando de perfeccionar. De hecho, la Sala de lo Constitucional está tratando de vaciar ahí cada cierto tiempo todas las resoluciones que está emitiendo. Tenemos el Sistema Nacional de Notificación Electrónica, el CNE, que, esto dicho sea de paso y me adelanto, ha sido objeto de una revisión en sesión de Corte Plena de la semana pasada a efecto de tomar un nuevo acuerdo que vaya, por un lado, a potenciar las notificaciones electrónicas, las comunicaciones electrónicas de un tribunal hacia los usuarios, hacia las partes, los litigantes, pero también, algo importante, la posibilidad de que se reciban escritos, se reciban demandas por medio de correo electrónico, por medio de una plataforma digital. Yo creo que eso es lo valioso de ese acuerdo que se tomó Corte Plena la sesión anterior y que estaría próximo a darse a conocer por medio de la Corte. Nos hemos tardado un poco en darlo a conocer porque estamos afinando las plataformas que se van a utilizar para darle vida a este acuerdo. Entonces, en un primer momento vamos a dar a conocer, digamos, el corazón del acuerdo y después establecer el tiempo que va a llevar ejecutar esto, que yo creo que es un tiempo corto. Habla con la gente de informática y me decía que puede ser 3 semanas por ahí, en el cual pueda esto ya estar listo. Entonces, esto es una buena noticia. Luego también, en esta misma lámina en que estamos, está el tema del correo electrónico institucional. También más adelante voy a comentar que se ha habilitado en algunos tribunales y sobre todo a nivel de Sala de lo Constitucional. En la siguiente lámina aparece otros 3 aspectos que ya cuenta la Corte, que es el sistema Proteus, que es un sistema de gestión judicial de expedientes electrónicos, del cual ya lo tiene de buena manera la Sala de lo Penal, en la cual prácticamente todos los expedientes están digitalizados, los expedientes ya no circulan de despacho en despacho, de colaborador en colaborador, sino que se hace de manera virtual, y las otras salas de la Corte, al menos constitucional y contencioso administrativo, estamos a medio camino implementando este proyecto, pero estamos con ese objetivo fijo. Luego tenemos a los mecanismos de recepción de demandas y de escritos y de distribución que también están constantemente siendo actualizados por decretos de la Corte en pleno a efecto de potenciar esto y que se haga una distribución más equitativa y objetiva del trabajo. Y finalmente, en esta lámina aparecen los sistemas de videoconferencias que se están utilizando en sede penal, que han dado muy buenos resultados y es hacia donde también tenemos que caminar, como en unos minutos me referiré. Pero esto ya la Corte cuenta con 47 salas en las cuales se pueden hacer audiencias virtuales en materia penal, con la novedad quizás
de que se puede hacer en varios puntos. Es decir, puede estar enlazado el juez en su despacho, un imputado en un determinado penal, otro imputado en otro determinado penal, un tercer imputado en otra zona del país y no obstante eso poder hacer la conferencia. Entonces esto es como el punto de partida, ¿verdad? De lo que se tiene. Pasando a la siguiente lámina, ¿qué le ha faltado al órgano judicial en esto que nos agarró desprevenidos? Y hay que decirlo con seriedad, ¿verdad? Bueno, para abordar este punto yo quiero referirme, primero sí hay que decir que el órgano judicial ha sufrido, sin embargo no se ha parado en su totalidad. Podría yo mencionarles que ha continuado operando con normalidad la Corte Suprema de Justicia en pleno, con 2 sesiones semanales como ha venido acostumbrado haciéndolo y de manera presencial. También la Sala de lo Constitucional pues ha venido trabajando de manera ordinaria, al menos los magistrados que la conforman y los asistentes directos en los despachos de los magistrados. No así el caso de los colaboradores jurídicos, que todos al 100% están operando desde casa. Y eso pues es bueno desde un punto de vista por garantizar la salud de los empleados, en este caso todos nuestros valiosos colaboradores jurídicos, pero también tiene la complejidad que ustedes saben que no es lo mismo estar in situ, manejando el expediente, revisando la bibliografía que tenemos aquí en sala. La discusión siempre se hace más lenta por la vía electrónica. Entonces eso ha ocasionado que tal vez el ritmo no sea el ideal y no obstante de eso, la producción ha sido bastante buena. En Secretaría de la Sala de lo Constitucional se ha bien operado normalmente, incluso con más horas de trabajo por todo el volumen de casos que hay, claro, con las medidas de salud, de rotación de personal, pero se han estado haciendo notificaciones incluso en horas nocturnas porque no se alcanza con la avalancha de casos. Haciendo un paréntesis, antes de entrar acá tenía la referencia de los datos que puedo dar. A la fecha, en relación con la pandemia, tenemos 47 amparos, tenemos 270 habeas corpus, tenemos 38 inconstitucionalidades y tenemos 3 controversias. Solo para que se magnifique o se pueda ver la magnitud de estos datos, en la anterior conformación de la Sala de lo Constitucional en 9 años no se recibió ninguna controversia. Nosotros estamos recibiendo en una semana 3 controversias, con lo que esto implica, ¿verdad? Las exigencias de resolver un caso tan delicado para el país y que son además procesos que de acuerdo a la Constitución son muy expeditos. Una vez se dan los informes de las autoridades involucradas, bueno, hay 15 días para resolver. Entonces todo esto pues ha venido, yo he mencionado en algunas reuniones, ha venido a colapsar a la Sala de lo Constitucional, pero eso no es pretexto para no resolver y claro, hay críticas, ¿verdad? Por los tiempos que se resuelven, pero la situación es esta y hay deliberación al seno de la sala y por lo tanto hay en los amparos, en los habeas corpus que tener 3 votos y en las inconstitucionalidades 4 votos para poder emitir alguna decisión. Ha continuado funcionando también el Instituto de Medicina Legal, la jurisdicción penal, la jurisdicción especializada para una vida libre de violencia y discriminación para la mujer y a través de circulares se ha estado exhortando el trabajo de los jueces con las medidas de salud pues que se estimen necesario adoptar con el personal mínimo, ¿verdad? Pero que se pueda reactivar de alguna manera. Y se implementó también un centro de atención telefónica con el número gratuito 198 que funciona 724. En la siguiente lámina, un poco para ver ya qué es lo que ha hecho falta, yo creo que la Corte no tiene un uso generalizado y eficiente de las nuevas tecnologías de comunicación. También mecanismos de funcionamiento con observancia, las medidas de distanciamiento social no lo tenemos. Mecanismos de control estructural por parte de la Corte hacia las autoridades judiciales para poder verificar en efecto si los juzgados están o no paralizados, tampoco tenemos protocolos o medidas de verificación. Difusión de protocolos en caso de emergencias públicas como esta o de una pandemia también no lo teníamos al momento de que esto inició. Y obviamente reformas legales que nos hubieran podido servir para no estar en esta situación de parálisis en algunas jurisdicciones o materias. Si pasamos a la siguiente lámina, también decir, ¿verdad? Que no obstante esto, bueno, hay algunas áreas en las cuales
han habido importantes trabajos, importantes avances, como en los juzgados de paz que están de turno. Se les ha intentado proporcionar los elementos suficientes para que puedan actuar. Y quería referir al tema de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Porque como dije en un inicio, pues prácticamente el tribunal como tal ha seguido funcionando. ¿Qué se hizo entonces? Un poco a la carrera, por decirlo así. Bueno, por un lado se instauró el correo electrónico institucional que funciona 724 para recibir demandas por esa vía. Yo creo que esa fue una primera acción. En la historia de la sala nunca se había adoptado esto. Esta circunstancia de la pandemia nos obligó, con el riesgo de la mala utilización de parte de la ciudadanía. Pero por suerte, tengo que decir lo que se ha estado utilizando muy responsablemente de parte de la población y también de parte del tribunal se ha estado utilizando con las medidas de seguridad pertinentes y de una manera responsable. Tanto así que, como ustedes sabrán, hasta una niña de 10 años solicitó habeas corpus por esa vía a favor de su mamá. La utilización de las redes sociales también nos ha llevado a que la sala esté más activa en redes sociales, tratando de comentar aquellos casos más relevantes por medio de las redes. Se ha instaurado también un buzón institucional para recibir todo tipo de documentación de manera física y evitar que haya un contacto directo con la gente de la Secretaría, o también en algunos momentos en que el personal de Secretaría no ha podido estar físicamente presente por esto de la emergencia, que en algún momento se trabajó físicamente 5 o 6 horas al día, pero no las últimas 2 horas del día. Entonces se dejó ese buzón físico para que la gente pudiera depositar sus documentos. Prioridad a la resolución de los casos relacionados con la pandemia. Yo creo que eso ha sido necesario y además los decretos legislativos nos lo han mandado, que los plazos no están suspendidos en los procesos relacionados con esto de la pandemia y adicionalmente la sala ha interpretado que procesos también relacionados con derechos fundamentales urgentes y por lo tanto algunos habeas corpus han seguido tramitándose y algunas inconstitucionalidades. Identificación también de pretensiones, demandas similares. Esto fue otra novedad que hizo la actual sala para poder hacer acumulaciones de entrada sin necesidad de hacer el examen inicial. Esto se hizo en habeas corpus, porque lo tradicional es esperar si las demandas se admiten, pedir los informes y luego acumular. Lo que se hizo fue, una sola vez presentada la demanda, estas tal cual, papel tras papel, se acumulan y se hace una sola decisión liminar respecto de ellas. Eso ayudó a agilizar un poco el tema de los habeas corpus. También se han hecho análisis tratando de flexibilizar los requisitos procesales de admisibilidad de las demandas, porque se sabe que estamos en una pandemia, se sabe que las condiciones no son las mismas para poder plantear adecuadamente una demanda y por lo tanto la sala sabe, ¿verdad?, que en estos tiempos hay que flexibilizar las formas procesales. En la siguiente lámina tenemos también otros aspectos que tienen que ver con la sala constitucional. La utilización de medios técnicos para efectuar comunicaciones procesales se ha potenciado al máximo. La mayoría de actos procesales se están haciendo por esa vía. Se aceptó, ¿verdad? Como ya mencionaba yo, el habeas corpus incoados por menores de edad. Ahí se hizo una interpretación ampliando la legitimación para poder presentar una tutela de derechos fundamentales. Han habido también resoluciones de medidas cautelares que se han denominado estructurales, aunque estrictamente no lo sean, pero medidas cautelares genéricas que abarque no solo al peticionario específico, sino que a otros que estén en una misma situación. Esto ha sido así en habeas corpus y en el tema de los nacionales que se encuentran en el extranjero y que no han podido regresar. Como ya mencioné, se ha implementado el trabajo domiciliar por parte de los colaboradores jurídicos al 100%. Los coordinadores sí están viniendo unas pocas veces aquí a la sala de lo constitucional, pero la mayoría de tiempo están desde sus casas. Los magistrados sí estamos viniendo todos los días con los asistentes de los despachos a tener sesiones presenciales, con las medidas de distanciamiento, las protecciones, etcétera, etcétera, que puedan haber. Se ha también tomado una decisión importante para habilitar por medio de una resolución genérica que se dio en un caso emblemático en estos días para realizar actos procesales en cualquier día y a cualquier hora, porque por la avalancha de casos a veces se están terminando de notificar
publicar las cosas a las 10, 11 de la noche del día en que se han emitido. Y por ende, ¿verdad?, la continuidad de todos los servicios brindados por la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, que he reconocido públicamente el trabajo que están realizando aún con los temores que hay, ¿verdad?, el mismo personal de no contagiarse. Los expedientes pues pueden traer el virus, entonces se complica, pero gracias a Dios a la fecha podemos decir que estamos saliendo a flote en este tema de la protección de la salud de los empleados. Para ir acabando entonces, quisiera en la siguiente lámina referirme a qué debe hacer el órgano judicial entonces para el futuro, es decir, algunas acciones desde ya que sirvan para atender cosas emergentes ahora y que sirvan también para el futuro. Yo creo que en un primer momento hay que evaluar el impacto que la emergencia del COVID está provocando en los servicios de la Administración de Justicia. Un estudio serio, ¿verdad?, de qué ha pasado, qué es lo que colapsó, qué es lo que se cerró totalmente y por qué es lo que sí pudo funcionar y cómo funcionó. Yo creo que aquí es importante también la conciencia, ¿verdad?, de los jueces, de los colaboradores jurídicos, de saber, ¿verdad?, que un tribunal no puede estar cerrado, un tribunal no puede en estos momentos irse y dejar abandonado el tribunal sin poder ver casos excepcionales, casos emergentes, poder avanzar en los casos que ya están acumulados y que uno puede empezar a hacer proyectos de resolución, proyectos de decisión. Y estas decisiones no es para atentar contra el derecho a la salud de los trabajadores, mucho menos. Es porque es un órgano fundamental del Estado. La Asamblea Legislativa, ustedes han visto que no ha parado. El órgano ejecutivo no ha parado. Entonces, igual, la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, el principio es que no puede parar. Tampoco queremos que el 100% de empleados lleguen. Hay empleados mayores de edad, hay empleados que no pueden movilizar por uso. Entonces, en ese contexto es que es importante manejarse. 10,000 empleados, aproximadamente 2,600 son los que están trabajando físicamente. Y esos 2,600 incluso de una manera coordinada, unos días sí, otros no, pero estamos hablando de un 26-30% que son los empleados que físicamente se están transportando a las sedes de los juzgados. Hay que establecer y optimizar la capacidad instalada del órgano judicial para paliar los efectos de la emergencia mediante la utilización de tecnologías digitales. Y aquí me quiero referir al tema de las audiencias virtuales, que es otro aspecto que ya se abordó en Corte Plena. Y acá, con transparencia lo menciono, que no hemos tomado todavía una decisión porque no hay todavía acuerdo de cuál es la manera de poder instaurar las audiencias virtuales habida cuenta de las características de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, aquí las posturas es, ¿puede la Corte Suprema de Justicia, por un lineamiento de Corte Suprema, habilitar audiencias virtuales? ¿O ese es un punto reservado al legislador? La libertad de configuración del legislador es el que debe de diseñar si un proceso es oral, escrito, y si es oral, presencial o virtual. Entonces ahí estamos realmente en análisis serios, discusiones muy, muy fundas, jurídicas muy, muy interesantes para poder pronto tomar una decisión, si lo hace la Corte o si inmediatamente planteamos una reforma legal breve en algún código procesal, por ejemplo el procesal civil y mercantil, que establezca en los principios rectores del código alguna habilitación que sirva para la jurisdicción civil y mercantil y para las otras jurisdicciones que apliquen supletoriamente el código procesal civil y mercantil, como la familiar, la laboral. Lo penal pues ya lo tiene, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante hacerlo ya y que quede, que sea una regla no solo para este tiempo, sino ya una regla que quede para futuro, a quedarse dentro del código. También, ¿verdad?, ayudar a difundir interpretaciones de los textos normativos que permitan a los jueces poder innovar dentro de su autonomía procesal para decidir. La Corte no puede incidir, decirle a un juez, interprete este código de esta manera, esta norma de esta manera, pero bueno, se hacen esfuerzos por divulgar jurisprudencia, divulgar material doctrinario que pueda servir. Entonces yo creo que es urgente, ¿verdad?, proponer reformas legales que permitan incluso expresamente este tema de la presentación de escritos por correo electrónico, demandas, diligencias virtuales, etcétera, ¿verdad? ¿Qué hacer con la toma de testigos, ¿no?, cuando el testigo tiene que ir a una audiencia? ¿Cómo se va a regular eso? Si se puede, en ese caso, ser virtual o no. Entonces, eso es lo que ahorita nos tiene como Corte en pleno.
preocupados y estamos viendo qué se hace. Y para finalizar, en la última lámina, otros aspectos que quizás deben de mencionarse, y es el tema de establecer mecanismos estructurales, ¿verdad? Para utilizar las herramientas, capacitar al personal, porque hay que decirlo, muchos que hasta este momento pues conocimos herramientas como Microsoft Teams, Zoom, esta buena herramienta que estamos utilizando hoy, proporcionada por Next Service, que me parece fabulosa. Entonces, yo creo que eso es fundamental. De repente hay colaboradores jurídicos, jueces, que tal vez hasta el uso de un smartphone les parece complicado, entonces el reto es grande, ¿no? Hay que continuar esfuerzos con todos los intervinientes en el quehacer judicial para implementar estos nuevos mecanismos de gestión de procesos. Creo que hay que hacer mesas redondas con CNJ, Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República, el gremio de abogados, que ya nos ha hecho llegar importantes notas a Corte Plena, que las estamos tomando en cuenta para todas estas medidas que se van a implementar, con los tanques de pensamiento, las universidades, etcétera, para poder escuchar y tomar las mejores ideas para poder reabrir cuanto antes a la mayor cantidad de jurisdicciones, que estaríamos pensando en que ojalá que después de estos 15 días duros de cuarentena que hay, pues ya empecemos nosotros a reactivar poco a poco las jurisdicciones, tomando las precauciones del caso. No es que de un día para otro la administración de justicia va a funcionar como antes de la pandemia, no, pero ya empezar a ver quién puede llegar a abrir un tribunal civil, un tribunal mercantil, un tribunal laboral, cuánto es el mínimo para ello, al menos el juez, su secretario, un colaborador, turnándose el colaborador con otro colaborador y empezar a ver esto de utilizar más los medios digitales. Y obviamente, ¿verdad?, priorizar áreas de aplicación, porque los recursos, si bien la Corte cuenta, ¿verdad?, con un presupuesto importante, pero siempre hace falta mucho que hacer, hace falta siempre dotar de los elementos necesarios, y ahora comprar mascarillas, alcohol gel y todas esas cosas también incrementan los costos. Así que por ahí me voy quedando. Estas eran un poco las ideas que yo quería comentarles, y quedo atento en los pocos minutos que faltan para alguna inquietud. Reitero mis agradecimientos y mi disponibilidad para poder participar en alguna otra ocasión